¿Cómo que no? Si yo te veo en Gypsy, te veo. El mío está apagado. Vale, sí. Ahora, ahora me oyes. Vale, vale, ok. Pues ya está. Iniciamos, ¿vale? Y perdonar a todos, y perdonar a todos por haberos hecho esperar unos minutos, ¿vale? Y ahora ya empiezo, ¿vale? Que esto de estar conectada a dos plataformas es un lío. Bueno. Pues el título me lo pensé mucho, me lo pensé mucho porque digo, ¿cómo puedo explicar todo lo que os quiero explicar hoy en pocas palabras? Y justamente tiene que ver con todo esto, ¿no? Con cómo, digamos, determinados nutrientes o comportamientos alimentarios pueden de alguna manera mejorar no solo la longevidad, sino lo que es la proteínquinasa, la AMP, la microbiota, la secreción de GLP-1, bueno, y muchas más cosas. Entonces, realmente a mí siempre me gusta empezar por esta rueda que tiene que ver con los sellos de por qué envejecemos, porque todo está relacionado y justamente la regulación metabólica y el metabolismo tiene mucho que ver con la longevidad y justamente es este sello del envejecimiento que tiene que ver con la desregulación, el que nuestro organismo pierde la regulación de cómo eh, percibe los nutrientes. Y claro, este sello del envejecimiento abarca cuatro subsellos, que son la vía mTOR, la proteínquinasa de la AMP, la vía de las sirtuinas y la vía de la insulina o Insulin Growth Factor. En el momento en que este sello tan importante se desregula, pues de alguna manera eh, favorecemos todas las enfermedades relacionadas con el metabolismo, síndrome metabólico, diabetes de tipo 2 y perdemos esa capacidad, digamos, de autofagia, etc. Entonces, esta vía que está estrechamente relacionada con la longevidad regula lo que es el metabolismo energético. Y si, como he comentado antes, se desregula, pues tenemos tendencia a todas las enfermedades relacionadas con el metabolismo, ¿no? Por lo tanto, todo aquello, y visto hacia atrás, de nuevo, que inhiba la vía mTOR, que active la MPK, que active las sirtuinas y que de alguna manera regule todo lo que es la sensibilidad a la insulina, va a ayudar, entre otras cosas, a promover la autofagia, que si nos vamos para atrás todavía, en la pérdida de la proteostasis, la de color lila, tiene que ver con la autofagia, ¿vale? Si conseguimos intervenir sobre estos puntos, sobre estos sellos o subsellos, entonces conseguiremos prevenir este tipo de enfermedades y mejorar la longevidad. ¿Cuáles son las estrategias más, digamos, que tienen más evidencia que ayudan a regular este sello? Y es la restricción calórica, el ayuno intermitente y el ejercicio físico. Todo esto va a conseguir pues, mejorar la inflamación, o sea, reducir la inflamación, mejorar la sensibilidad a la insulina y mejorar el perfil lipídico. Claro, la restricción calórica, como vemos en este resumen de esta publicación, por un lado, activará todo lo que está en verde, la proteína que transa la MP, las sirtuinas, la vía FOXO, inhibirá la vía mTOR y de alguna manera actuará eh, sobre el proceso del envejecimiento. Entonces, eh, todo en este aspecto está relacionado. Cuando activamos estas vías, también estamos activando la autofagia. Así pues, no, hemos de pensar que la restricción calórica como tal o el ayuno intermitente, que también sirve,
No solamente sirven como herramienta de pérdida de peso, no es solamente una estrategia estética, es una estrategia pro longevidad. Porque vamos a actuar regulando la insulina, controlando la pérdida de peso y mejoraremos la longevidad, la autofagia y reduciremos todo el riesgo de estas enfermedades crónicas. ¿Qué hace exactamente la MPK? Pues es una enzima que actúa como un sensor de energía y se encarga de avisar cuando tu batería está baja. Entonces pensemos un momento. Si es un sensor de energía, quiere decir que si yo dejo de comer, le dice a mi batería, digamos, está baja, ¿vale? Si yo dejo de comer y mi batería está baja, mi organismo, ¿qué hará? Mi organismo empezará a pensar, ¿de dónde saco yo la energía? ¿De dónde la saco? La tengo que sacar de mis reservas, de la grasa que yo tengo acumulada, ¿vale? Esta es una de las maneras, ¿no? Entonces, al no recibir esas calorías, el organismo que necesita energía, necesita esas baterías, dice, voy a utilizar lo que tengo yo en el almacén. Esto es lo mismo que ocurre con lo que decimos el oso en modo hibernación. El oso, cuando llega el invierno, sabe que no va a comer, va a estar todo nevado, se mete en la gruta y se pone a dormir. Y dice, consérvate, no quemes calorías, porque como mucho, todo lo que he almacenado, ese super oso enorme, todo lo que he almacenado lo voy a ir quemando poco a poco. ¿Y qué pasa? Que cuando está en este modo hibernación, en este modo conservación, no gastes porque necesitas esa batería para sobrevivir, en ese momento se activa la proteínquinasa, la MP, está encima, la tenemos activa, ojo, cuidado, y empieza el proceso de la autofagia. La autofagia va a ser ese proceso de limpieza celular. ¿Qué pasa cuando el humano practica ayuno? Hace el efecto del oso en modo hibernación y se activa esta enzima, activa la autofagia, es decir, empezaremos también a hacer otra cosa beneficiosa que es limpiar de los desechos celulares que tenemos. Se hace un efecto que mimetiza el efecto de la restricción calórica cuando activamos la proteínquinasa, la AMP, y esto es un efecto prolongevidad. Así que podríamos decir que si hacemos algo que active esta enzima, podríamos mejorar la longevidad incluso sin tener que hacer dieta. Pongamos el caso, gente que no tiene que adelgazar, pero quiere mejorar la longevidad. Pues puede utilizar una estrategia para activar la MPK. ¿Y cuáles son los ingredientes, de los que hoy hablaremos de algunos de ellos, que actúan activando la MPK? Y estos son el resveratrol, el extracto de té verde, la berberina, el metabolate, el vinograde, la curcumina, la fisetina, entre otros ingredientes naturales. ¿Por qué es tan importante la autofagia? Pues porque la autofagia es ese proceso parecido a lo que hacen la rumba, ¿no? Cuando está en casa, ¿no? Y limpia el suelo, ¿no? Pues es de la misma manera lo que hace es estos autofagosomas limpian los restos celulares y al digerir estos restos celulares, digamos que lo convierte en energía, es decir, que indirectamente, cuando yo estoy en ese modo conservación o modo hibernación, voy a limpiar mis células, mis desechos celulares y de alguna manera voy a también obtener una cierta energía procedente de esta limpieza. Así, esto es un preámbulo, ¿eh? Es un preámbulo a lo que es la conferencia de hoy. La estrategia efectiva debe ser, en realidad, para la pérdida de peso, un enfoque integrativo. Lo ideal es
alimentarse con alimentos mínimamente procesados, hacer una actividad física estructurada, manejar el estrés. Dormir suficientemente es importante también para precisamente el regular también el peso. El uso de suplementos cuando esté indicado. Y algo muy importante de lo que hoy también hablaremos, que es todo lo que son las fibras que favorecerán la microbiota beneficiosa porque van a incrementar lo que se llaman los ácidos grasos de cadena eh, short chain fatty acids, ¿vale? Los ácidos grasos de cadena corta, que mejorará lo que es la comunicación del intestino con el cerebro, mejorará la saciedad, mejorará la liberación de GLP-1 y todo esto, todos estos ácidos grasos, eh, van a estimular la proliferación de una microbiota saludable, entre ellas la Kermansia mucinifila, y vamos a conseguir también reducir la inflamación. ¿Qué es lo que la microbiota o qué papel juega la microbiota a nivel de el sobrepeso y la obesidad? La microbiota, sobre todo obviamente la beneficiosa, regula el metabolismo y los procesos inflamatorios, contribuye sobre todo a mantener la barrera, la integridad de la barrera intestinal, es decir, a que no haya permeabilidad intestinal, gracias sobre todo a esta producción de ácidos grasos de cadena corta y va, en definitiva, a prevenir la obesidad, la diabetes de tipo 2 y va a mejorar la respuesta, sobre todo en las intervenciones dietéticas. ¿Qué pasa? Nuestra microbiota depende de lo que comemos. Si nosotros hacemos una dieta equilibrada, si mantenemos un estilo de vida saludable, si no tenemos estrés, di- digamos, si hacemos las cosas bien, la microbiota nos va a ayudar. Y en el momento en que nosotros tomamos demasiados antibióticos o estrés, el estrés va a desequilibrar sobre todo nuestra flora intestinal y como consecuencia todo esto va a llevarnos a todas estas patologías metabólicas y entre otras, por ejemplo, el colon irritable. Cuando he empezado a revisar esta mañana la presentación, digo, Dios mío, tengo 120 slides. Yo normalmente hago un slide por minuto. Digo, no puede ser 120 minutos, imposible. Me he puesto a recortar como he podido. A recortar para que al final, pues en una hora os explicara al máximo. Y eso ha significado que he tenido que de muchas publicaciones que yo tenía un montón de gráficos enseñando un montón de cosas, he tenido que simplificar y en esta simplificación hace que al final he concentrado la información y Dios quiera que os pueda dar lo más importante como, digamos, o que podamos, os pueda transmitir lo más importante de forma correcta, ¿vale? Esta es una de las publicaciones a las que, digamos, o sobre las que he basado el nuevo producto del Active Silueta, porque justamente en este y otros estudios se ha visto que muchas veces la suplementación con probióticos, prebióticos y simbióticos favorecen todo lo que es digamos, la pérdida de peso, porque de alguna manera actúan alterando la secreción, digamos, el tipo de, digamos, pues eso, de probióticos y todo esto pueden alterar la secreción de hormonas, de neurotransmisores y de los factores inflamatorios, previniendo, digamos, todo lo que puede conducir al apetito y al aumento de peso. Claro, por otro lado surgen tratamientos farmacológicos enfocados a regular la glucemia, a mejorar la saciedad, a reducir el apetito, etcétera.
Entre ellos encontramos la metformina, que es un antidiabético que activa la proteína la AMP y además inhibe la vía mTOR, dos o de los objetivos más importantes para la longevidad, incluso reduce el estrés oxidativo y la inflamación. Así que podemos decir que la metformina, desde este ángulo, es un fármaco que puede mejorar la longevidad. Luego tenemos las agonistas de los GLP-1 que han surgido, la semaglutida, la tirzepatida y otros, que también hacen efectos eh, a nivel de que no solamente controlan la glucemia, sino que inducen a la pérdida de peso y como consecuencia también mejoran vías de la longevidad. Pero la pregunta es, ¿todo esto hemos de utilizarlo de forma masiva? Obviamente no. Obviamente no. Esto es para casos determinados de personas con obesidad y durante un tiempo determinado. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, primero voy a hacer, antes de decir las contraindicaciones, quiero reflexionar sobre qué hacen, ¿vale? Justamente estos agonistas de GLP-1 para continuar en las diferentes reflexiones futuras. De hecho, estos fármacos lo que hacen es imitar la acción de una incretina, que es la GLP-1, que se libera tras la ingesta de alimentos. Entonces, a nivel central, estos lo que hacen es que regulan la saciedad, controlando el apetito y reduciendo la ingesta calórica. Y a nivel periférico, lo que hacen es ralentizar el vaciamiento gástrico y por lo tanto lo que hacen es tener esa sensación de plenitud postprandial, es decir, estoy lleno, esa sensación de que ya no comería más porque no, digamos, aún no he vaciado el estómago, ¿no? Esto lo que hace es que estimula la secreción de insulina dependiente a la glucosa, suprimen la liberación de glucagón y mejoran el control glucémico. Además, estos fármacos tienen efectos metabólicos porque disminuyen los triglicéridos, reducen el colesterol LDL, reducen la inflamación, mejoran la redistribución de grasa, etcétera. Y por eso, pues el boom de que todo el mundo en la farmacia está pidiendo esto, cuando en realidad no todo el mundo debería utilizarlo. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues por un lado tenemos efectos gastrointestinales, que pueden ser transitorios sobre todo al principio, durante las primeras semanas. Suelen ser frecuentes las náuseas, los vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y eso hace que muchas personas no lo lleven bien, no lo toleren bien. Y además otros menos comunes como dispepsia, perdón, fatiga, cefalea y todos los que podéis leer aquí, reflujo gastroesofágico, gastritis, etcétera. Y otros también efectos secundarios más importantes como son problemas de riesgo de enfermedad biliar, colelitiasis, colecistitis y de hecho se han descrito bastantes de estos efectos secundarios. En pacientes, sobre todo, hay que ir con cuidado en pacientes que tengan antecedentes de cirugía gástrica y que puedan tener complicaciones biliares y pancreatitis que también se han descrito bastante. Indirectamente, también se ha visto que aumentan la hormona intestinal PI que favorece la inhibición del neuropéptido I. ¿Esto qué es? Cuando nosotros comemos, el intestino libera esta hormona y esta hormona lo que hace es que activa los receptores I2 en el hipotálamo, se inhibe el neuropéptido I, con lo cual baja el apetito, se activa la propiomelanocortina que aumenta la saciedad y entonces como comes menos, pues te adelgazas. Sería un poco esto, ¿no? Resumido.
Actualmente no existen fármacos aprobados que activen directamente esta hormona intestinal, pero se ha visto que algunos agonistas de GLP-1 pueden aumentar directamente su liberación y potenciar la señal de saciedad. Y entonces, como consecuencia, pues se reduce o se retrasa este vaciamiento gástrico, con lo cual se realiza pues una sensación de postprandial de saciedad y modula lo que se llama el procesamiento hedónico de la comida. Bien, ahora empecemos a hablar de lo equivalente natural, porque en muchos casos nos podemos encontrar, sobre todo en sobrepeso, o en personas que quieran hacer la transición de los agonistas de GLP-1 a llevar una vida, obviamente que teóricamente tienen que haber aprendido a llevar una vida más saludable, el hecho de que les haya provocado esta disminución tan grande del apetito, pues a que empiecen a buscar, de hecho, incluso cuando la gente va al restaurante, empiezan a buscar alimentos más saludables o con menos calorías, porque de alguna manera pues no les cabe en el estómago o tienes esa sensación y empiezan a buscar soluciones a nivel de dieta incluso más saludables. Y entonces empezamos a pensar qué otros ingredientes se pueden añadir para sustituir, por un lado, este tipo de inyecciones, o bien en las personas con sobrepeso que no esté adecuadamente prescrito al hacer este tipo de análogos, tomar este tipo de análogos del GLP-1, pues buscar alternativas. Nos encontramos que tanto para mí, desde mi punto de vista, la metformina o la berberina son ingredientes, ya sea farmacológico o natural, que van a ayudarnos sobre todo pues a la regulación de la glucemia y a mejorar de forma indirecta la longevidad. Pero cuando podemos pensar también en qué efectos secundarios puede darnos la metformina o la berberina, nos encontramos que ambos pueden ocasionar diarreas, náuseas, algo de dolor abdominal o malestar estomacal. Pero en el caso de la metformina, estos efectos son más frecuentes que en el caso de la berberina, que incluso pueden limitar la tolerancia al tratamiento, y también se ha visto que la metformina puede inducir a la deficiencia de vitamina B12. Perdón, porque aquí el B12 debería estar abajo y no arriba, ¿vale? He puesto superíndice en vez de subíndice, digamos por el uso prolongado. Y raramente también puede provocar acidosis láctica, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal o hepática, etc. En el caso de la berberina, en cambio, estos efectos son más leves y transitorios. También puede provocar algún malestar digestivo, pero no se han reportado ni casos de acidosis láctica ni de deficiencia de vitamina B12 cuando se consume la berberina. Otro de los efectos, podríamos decir, colaterales beneficiosos de la berberina, y está muy bien explicado en este metaanálisis del efecto y la seguridad de la berberina en el tratamiento de la diabetes de tipo 2, hiperlipemia e hipertensión. Se ha visto que, si leéis entre líneas aquí en el documento el resumen, en el abstract, se ha visto que la berberina, de hecho, la berberina se puede asociar incluso a la metformina, se puede asociar a otros tratamientos hipolipemiantes, a otros tratamientos para reducir también o mejorar digamos, la hipertensión. Y se ha visto que tanto si se da asociada a un cambio de estilo de vida y se asocia a la berberina, mejorará más todo digamos,
digamos, todos estos parámetros de glucosa, de hiperlipemia, de hipertensión, que si solamente se cambiara los hábitos de estilo de vida. Y si se asocia a hipolipemiantes o a hipoglicemiantes o, digamos, a los tratamientos para mejorar la tensión, en todos los casos la berberina es un plus que ayuda a mejorar todavía más y no se ha visto efectos secundarios hasta una dosis de 1,5 gramos, es decir, a que nos tomáramos, por ejemplo, 3 cápsulas al día, a pesar que yo aconsejo 2 cápsulas al día de berberina, que serían 2 veces 500 miligramos. Aquí hay que decir que nuestra berberina es diferente a otras berberinas, entre otras cosas, porque lleva otro principio activo que es incluso más caro que la berberina, que es el reducosa. La reducosa, de hecho, lo que se ha visto es que es un tipo, digamos, se parece a la glucosa y puede bloquear las enzimas que normalmente se utilizan para degradar la sacarosa y los carbohidratos en moléculas de glucosa, reduciendo, por lo tanto, su absorción. Es decir, bloquea estos enzimas y puede llegar a reducir la absorción hasta en un 40%. De hecho, se ha visto que reduce la glucosa y la insulina postprandial total y máxima en respuesta a los almidones, a los azúcares, a las comidas mixtas con carbohidratos, proteínas y grasas está entre un 41 y un 42%. Por lo tanto, si asociamos la reducosa a la berberina, vemos que el efecto se amplifica. Otros ingredientes, el resveratrol, además de la berberina y otros suplementos, como ahora continuaremos hablando, se ha visto que también tienen efectos sobre las sirtuinas, sobre la activación de la proteína quinasa, de la AMP y sobre la inhibición de la vía mTOR. Es decir, ese multisello del que hemos hablado al principio, que favorece la longevidad. Y aquí, pues obviamente, podemos estar hablando del resveratrol que tenemos en diferentes presentaciones, el de 500 miligramos, o incluso en otras presentaciones tenemos menos concentración de resveratrol, pero ya para dependiendo de qué y para qué, digamos, dependiendo de qué queremos mejorar, utilizaremos diferentes dosis de resveratrol. Y ahora os voy a comentar con este segundo preámbulo en qué nos hemos basado para desarrollar la nueva fórmula del Active Silueta. Pues el Active Silueta tiene, de hecho, 3 principios activos con estudios clínicos, patentados con estudios clínicos que se ha visto que contribuyen a mejorar el metabolismo normal de los macronutrientes y a mejorar los niveles de glucosa en sangre, como resumen, pero en realidad, como veréis a continuación, hacen muchísimo más. El modo de empleo será de 2 a 3 cápsulas al día y recomiendo 2 en el desayuno o comida y 1 en la cena. Y como mantenimiento, 2 en el desayuno o en la comida. ¿Qué contiene? Pues estos 3 principios activos con estudios clínicos. Por un lado está el vino grape, que si os fijáis en la formulación, en 2 cápsulas hay 400 miligramos y en 3 cápsulas 600, y entenderéis por qué. Porque los estudios clínicos se han hecho con 400 y con 600 miligramos. El Metabolate, que también hay estudios clínicos hechos con 300 miligramos y con 500. Aquí tuve que cuadrar para que en 3 hubieran 500 y en 2 pues había algo más de 300. Y luego el azafrán, el Safractif, que contiene un nivel de crocinas también y de safranal que veréis también que cumple para los efectos clínicos que se buscan. Y por otro lado, el cromo, que seguro que ya muchos de vosotros conocéis para qué sirve el cromo y por qué lo hemos puesto en esta fórmula. Bien, también como resumen,
y frente a los estudios que os voy a explicar brevemente. Por un lado, los beneficios en global del Active Silueta es que ayudarán en la regulación metabólica, reduciendo el tejido adiposo y la relación cadera, perdón. Activa la proteínquinasa, estimulando la oxidación de grasas y contribuyendo a la longevidad. Aumenta la serotonina, reduce los patrones compulsivos de la ingesta, estimula GLP-1. Ya podemos ver que tenemos aquí algo que nos ayuda desde el foco natural, y también modula las hormonas del apetito como la grelina y la leptina. También mantiene los niveles normales de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el equilibrio de la microbiota intestinal porque favorece el mantenimiento y producción de la Akkermansia mucinifila, la Prevotella, el Faecalibacterium prausnitzii y la Blautia, perdón, asociada al manejo del control de peso, la saciedad y la barrera intestinal. Y entre otras cosas, el motivo por el que se mejora la microbiota intestinal es porque los principios activos que ahora veremos mejoran lo que es justamente la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Así, estos son los ingredientes clave que vamos a comentar, y uno a uno. Vino Grape. Y os tengo que decir que me he saltado muchas publicaciones, no más que muchas publicaciones, de las publicaciones me he saltado todos los gráficos, todo, y os lo he resumido porque si no, no llegaríamos al final de la reunión de hoy o de la charla de hoy. Por un lado, ¿qué es el vino Grape? El vino Grape, antes en la fórmula del Silueta teníamos resveratrol, punto y pelota, ¿vale? Otros principios activos, pero teníamos el resveratrol. Ahora hemos cogido este extracto que es rico en proantocianidinas oligoméricas y antocianinas, que se obtienen de un proceso digamos, como si hiciéramos vino, pero en vez de el tipo de maceración es más reducido, y entonces de esta manera se consigue un perfil optimizado de polifenoles totales, pero con un enfoque nutracéutico. Claro, hay mucha literatura que habla del papel de los polifenoles que tienen un efecto prebiótico. Y se ha visto, y hay reconocimiento científico y suficiente evidencia, del impacto justamente de los polifenoles de la uva y en concreto el vino grape sobre la microbiota intestinal y sobre el impacto que hace en la salud metabólica, entre otras cosas, porque mejora parámetros de inflamación, disminuye el daño intestinal, modula la glucemia y aumenta la diversidad microbiana. Los tres enfoques fundamentales del vino grape, además del efecto prebiótico, es que tiene una actividad antioxidante, propiedades antiinflamatorias y también ayuda a regular, como estamos comentando, el metabolismo. Aquí ya hablo o son pequeños flashes de estas publicaciones que os quería mostrar con detalle, pero que no puedo con tanto detalle. Una de las cosas que hace el vino grape es que favorece la producción de estos ácidos de cadena corta, como son el acetato, el propionato y el butirato. Estos tres, como veis en esta imagen, justamente son necesarios para mejorar lo que es la capa mucosa del epitelio intestinal. Esta capa mucosa, esta mucina, va a favorecer el mantenimiento de la Akkermansia mucinifila. Además, ayuda a regular la glucemia, la sensibilidad a la insulina y al control de peso. ¿Qué pasa? Estos ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo el acetato, ayudan a regular el peso corporal y a controlar la saciedad. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar del papel bueno, hay gente que se toma cápsulas de extracto de vino
o se toma un vasito de vino, perdón, de vinagre, perdón, que es el vinagre es el ácido acético, ¿no? Y se toman pues este vinagre antes de comer, ¿no? ¿Y cuál es el enfoque fundamental de tomar el vinagre? Pues justamente el ácido acético se transforma en acetato y puede ayudar de forma moderada a retrasar el vaciamiento gástrico, a disminuir el pico postprandial, a aumentar la saciedad, a mejorar la proteínquinasa, la AMP, pero es un efecto poco sostenible. En cambio, cuando nosotros comemos fibra, suficiente fibra, en el colon es donde se producen estos ácidos grasos de cadena corta y las bacterias lo que van a hacer es, de alguna manera, mejorar, digamos, los parámetros metabólicos gracias pues, a por un lado, la fermentación, que lo malo es si la fermentación ocurre en el intestino delgado, pero si lo que ocurre, digamos, lo normal es que la fermentación ocurra en el colon, esto favorecerá la proliferación de bacterias que están relacionadas, digamos, con la saciedad, con la regulación del peso corporal, porque estimula las hormonas como la GLP-1, la síntesis de GLP-1 y la hormona PI. Justamente lo que se ha visto es que Vinogre Plus es un modulador de la microbiota intestinal, entre ellos mejora, gracias a la mejora de la mucina, mejora la producción de la Kermansia mucinifila. ¿Y qué se ha visto de esta bacteria que también ha tomado digamos, en todo lo que son las redes sociales se habla mucho también de esta bacteria? Pues se ha relacionado con beneficios a nivel del control de peso y el metabolismo, a que mejora, hay menor, digamos, las personas que tienen una concentración en sus heces de esta bacteria tienen menor tejido adiposo, mejor relación cintura-cadera, tienen mejor nivel de glucosa en sangre en ayunas, puede inducir a la sensibilidad, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el síndrome metabólico y tiene también, sobre todo la mucina, una de las cosas que hace es que reduce la inflamación intestinal. Claro, dicen que una imagen vale más que mil palabras y yo me encuentro o me encontraba cuando os quería reducir el contenido de esta presentación, es que habían imágenes como esta que hacían falta mil palabras para explicarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso de una imagen vale más que mil palabras, no. Justamente aquí, aunque se ve, y no os la voy a explicar toda porque obviamente sería imposible, pero si veis aquí abajo, aquí la barrera intestinal, justamente en el centro, Akkermansia mucinifila, mucus layer thickness, good gut microbiome diversity, ¿vale? Quizás como resumen. Y todo esto mejora el envejecimiento digamos, tiene un papel sobre el envejecimiento del intestino, incluso no solamente a nivel del metabolismo, también sobre enfermedades neurodegenerativas y sobre el cáncer digamos, intestinal. Entonces, claro, aquí no me voy a pasar más tiempo. Y voy a los resúmenes de los resúmenes. Por un lado, el vino grape, en un estudio que se hizo in vivo en ratones, que se les indujo un proceso de disbiosis, se vio que aquellos ratones que tomaban lo equivalente a 600 miligramos de vino grape, después de 7 días de inducción de colitis, se redujo significativamente el daño y el grosor del colon, porque cuando el colon es más grueso hay como más inflamación. Entonces, se redujo justamente este grosor del colon y el daño. Por otro lado, también se vio que se modulaba
el perfil de la microbiota intestinal en comparación al control después de la inducción de esta disbiosis. Es decir, que aquellos que se habían suplementado con vino grape mejoraba, digamos, digamos la inflamación intestinal. Por otro lado, también se hicieron análisis transcriptómicos, es decir, análisis de expresión génica para ver el efecto de este Vigno Grey Plus, y los resultados fueron que mejoraba de forma global la función de la barrera intestinal a diferentes niveles. Por un lado, disminuía la permeabilidad intestinal, aumentaba la producción de mucina y también se reducía, digamos, los marcadores de inflamación. Aquí en otro estudio que se hizo, en vez de inducir a los ratones con un proceso de disbiosis, lo que se les dio es una dieta terrible, una dieta alta en grasas, alta en sacarosa. Y entonces, durante 4 semanas estuvieron tomando esta dieta terrible y hubieron, digamos, 3 grupos. Los que tomaban vino Grey Plus, a partir sobre todo digamos, de la quinta semana, los que tomaban la dieta esta poco saludable y agua y el control saludable. Y entonces tomaron la dosis equivalente a 600 miligramos. El estudio tuvo una duración de 10 semanas. Después de esta dieta de 4 semanas alta en grasa y alta sacarosa, hubieron unas 6 semanas posteriores donde se le daba vino grape al grupo que tomaba esta dieta tan terrible, a uno de los 2 grupos, digamos, pero que se le daba el vino grape. Al otro seguía tomando una dieta terrible y el otro solamente agua. Bien, pues lo que se vio es que en la semana 9 la glicemia se incrementó significativamente en el grupo, lógicamente, que hacían la dieta terrible en comparación con el de la dieta normal, pero aquellos que tomaban el vino grape se redujo significativamente los valores de glicemia en la semana 9, parecido o en comparación con el control. ¿Qué quiere decir? Pues que si estas ratas estaban tomando este extracto, no les afectaba tanto esa dieta poco saludable. El vinogrepe además aumentó significativamente la producción de esos ácidos grasos de cadena corta en este grupo de pacientes que tomaban el vinogrepe y tomaban la dieta alta en grasas y sacarosas en comparación con el control. Por lo tanto, Vigno Grey Plus indujo una concentración de acetato más alta en comparación con los ratones que fueron alimentados solo con la dieta alta en grasa y sacarosa. El acetato aumenta, sabemos que aumenta la secreción de GLP-1 y de la hormona de la saciedad en el colon. Así, como conclusión, el vino grape en la evidencia preclínica muestra que no solo ejerce un efecto, veo que hay algunos participantes que levantaron la mano, para no cortarlo, guardando las preguntas para el final y lo hacemos al final y así de alguna manera no alargamos mucho más la conferencia, ¿vale? Entonces, no solamente tiene un efecto prebiótico, sino que también promueve cambios beneficiosos en la microbiota intestinal, mejorando la barrera intestinal, modulando la inflamación y regulando todos los parámetros metabólicos como la glucemia y la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Luego tenemos otro ingrediente que hemos añadido en el silueta, que es el metabolate. El metabolate es un extracto de hibisco y hierba luisa, que también se han hecho estudios, y una de las cosas que más me gusta del metabolate es que se ha visto que tiene efecto xenomórfico. Aquellos que estuvisteis en mi conferencia anterior, que hablaba de la diferencia entre los senolíticos y los xenomórficos son aquellos principios activos antioxidantes que tienen efectos sobre el fenotipo secretor asociado a la senescencia. Es decir, cuando nuestras células envejecen, alrededor de estas células viejitas se genera un fenotipo inflamatorio
Y justamente los antioxidantes más beneficiosos para la longevidad son aquellos que se llaman xenomórficos, que tienen la capacidad de regular esta inflamación alrededor de las células senescentes. Luego hay los senolíticos que matan las células senescentes, pero como dije en la conferencia anterior, los senolíticos hay que utilizarlos por impactos pequeños, corta duración, altas dosis, y en cambio los xenomórficos son aquellos que se pueden utilizar durante más tiempo porque, digamos, no aniquilan, que, bueno, ya lo expliqué, porque no hay que aniquilar al completo las células senescentes. Bien, entonces, continuando con el metabolate, que tiene una acción xenomórfica, pero de acción metabólica, porque activa la proteína quinasa, la MP, eh, parecido a como lo hace la metformina o la rapamicina, que obviamente la rapamicina no es uno de los fármacos que queramos utilizar, y otros naturales como la berberina y la curcumina. Cuando digo no lo queremos utilizar, no hay suficiente evidencia clínica, ni estudios, ni protocolos de cómo hay que utilizar la rapamicina con el efecto longevidad. Sí que hay pacientes que me lo preguntan, que me dicen, ¿crees que podría tomarme la rapamicina? Y es que la gente se ha vuelto un poco loca buscando principios activos que favorecen la longevidad, pero que todavía están entre, pues, no sé, muy cogidos con pinzas porque se utilizan. Su uso es otro y no hay estudios para aplicación clínica y práctica, ¿vale? Por otro lado, se ha visto que el efecto sobre el receptor GLP-1 lo sitúa funcionalmente cerca de los agonistas sintéticos de GLP-1, pero el metabolite actúa principalmente estimulando la secreción endógena y no como un agonista directo farmacológico, es decir, que actúa estimulando su secreción. De hecho, hay 10 publicaciones científicas y 8 ensayos clínicos. Estos ensayos los han englobado en diferentes dosis, diferentes enfoques. A nivel metabólico, se ha visto que 500 miligramos al día pueden mejorar el colesterol, la presión arterial, el apetito y la microbiota. Luego se ha hecho otro estudio a nivel metabólico para las mujeres, sobre todo en la etapa de la perimenopausia, cuando también ganan peso. Y se ha visto que dos estudios clínicos con 500 miligramos también mejora pues, estas condiciones en la mujer en esta edad, tanto presión arterial como el control de peso. Y luego también se ha hecho otro estudio para pérdida de peso con una dosis menor de 300 miligramos al día, donde se ha visto que promueve sobre todo la saciedad. Dentro de los beneficios del metabolate, y aquí digo que os podría enseñar cada uno de los estudios, vemos que actúa en el metabolismo de las grasas al activar la proteína quinasa, la AMP, mejora la actividad mitocondrial, aumenta el consumo de energía, promueve el uso de la energía almacenada, también apoya, como he dicho, la saciedad porque favorece la secreción de GLP-1, estimula el apetito, disminuye, digamos, las que estimulan el apetito, las hormonas que estimulan el apetito y ayuda a equilibrar la saciedad. Luego también se ha visto que tiene un efecto prebiótico porque también, además del vinogre, también apoya la salud intestinal porque también mejora los ácidos grasos de cadena corta, con lo cual se ha visto que promueve las bacterias como la Blautia, Prevotella, Kermansia, Bifidobacterium y Faecalibacterium. Y luego también ayuda a regular la presión arterial porque mejora la vasodilatación y la liberación del óxido nítrico. Y también a nivel del colesterol se ha visto que la combinación también mejora el colesterol y la grasa corporal.
Aquí vemos un poco en esta imagen que procede de uno de los estudios donde se ha visto justamente, ¿no?, cuáles son los efectos, ¿no?, sobre la saciedad, sobre la quema de grasa y mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la producción de glucosa y aumenta la oxidación de grasas. Aquí veis, ¿no?, favorece, digamos, la sensibilidad a la insulina, disminuye la lipogénesis, etcétera. Em, Beneficios que se han visto en los diferentes estudios, pues que aumenta paulatinamente, poco a poco, la secreción de GLP-1 en un 13% comparado con el placebo, solo 15 minutos después de la ingesta, ya ayudándose a sentirse más lleno más rápidamente. Este aumento de secreción de GLP-1 continúa subiendo, alcanzando en más del 60% después de 2 meses de tomar Metabolate, lo cual significa que poco a poco los pacientes, tras la ingesta del Metabolate, se sienten más saciados. Aquí hay un estudio clínico donde, combinado con dieta y Metabolate, las dos cosas, en realidad es la mezcla de dos ensayos clínicos que hacen un total de 100 voluntarios de 8 semanas de duración que consumieron 500 miligramos de Metabolate, y otro estudio que también, pero en este caso sin dieta, solamente Metabolate, que es el resumen también de dos ensayos clínicos, 84 voluntarios, 12 semanas de duración, que también tomaron 500 miligramos de Metabolate al día, y las conclusiones del primero y del segundo estudio, que en el fondo son cuatro. Vemos que la suplementación con Metabolate mostró una reducción significativa en el peso corporal, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cadera, después de un periodo de tratamiento de 8 a 12 semanas, es decir, de 2 meses a 3 meses, con pérdida de peso lograda mientras se preservaba la masa muscular. Algo importante, porque sabéis que alguno de estos fármacos que hemos comentado anteriormente justamente no ayuda a preservar la masa muscular. Y se ha demostrado también científicamente que Metabolate favorece la pérdida de peso saludable, la pérdida de grasa corporal y la circunferencia de la cintura. Aquí vemos abajo algunas de estas publicaciones. Claro, Metabolate, las conclusiones del primero y del segundo estudio. Y si os fijáis, aquí vemos que hay el grupo con dieta y Metabolate y el grupo con Metabolate sin dieta, donde se ha visto que en el caso de que se combinan las dos cosas, dieta y Metabolate, se disminuye la grelina en un 10%, aumenta la secreción de GLP-1 en un 55%, disminuye la leptina en un 55%, y cuando es sin dieta, se ha visto que aumenta la secreción de GLP-1 dependiendo desde que lo tomamos en el desayuno hasta en la cena, cómo aumenta esta saciedad. Y luego, también como resumen, se logró un 56% de reducción del hambre desde el día 15 al 60, por eso os he dicho que es poco a poco, que va mejorando. A los 60 días el hambre se redujo en un 85% en comparación con el grupo placebo. Se observó una reducción del 9% en la ingesta calórica durante las comidas en los consumidores de Metabolate, es decir, consumieron un poco menos. Un aumento del 50% en la satisfacción desde el día 15 al 60, y una mejora del 16% en la salud mental, en estos problemas de compulsivos, de querer alimentarse, digamos, o comer de forma compulsiva. Y luego un tercer estudio donde este aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, con 56 sujetos con sobrepeso o obesidad, y se vio los efectos de las personas que tenían sobrepeso o obesidad. En realidad es muchísimo mejor el efecto sobre los pacientes con sobrepeso,
Y en la intervención se tomaron 500 miligramos de este suplemento, que en la publicación pone suplemento LC-HS. LC significa lipia tridora, que es el hibiscus, y HS es, digamos, el extracto del hibisco, ¿vale? Es la planta, son las dos plantas, ¿no? Entonces, se vio, se estudió, uy, perdón, perdón, eh, perdón, estoy en la conferencia. Bueno, entonces, lo que se vio es que, bueno, en un modelo celular de adipocitos, células grasas hipertrofiados, para explorar los mecanismos moleculares subyacentes, específicamente se estudió el papel de la acumulación de triglicéridos y la activación de esta proteína quinasa, el AMP. Vale. Y en los parámetros, por un lado, los resultados, perdón, que me he desubicado, en los resultados a nivel antropométrico se vio que ambos grupos, el que tenía sobrepeso y el obeso, que tomaron Metabolate, mostraron una reducción de peso significativo mayor que sus controles. Por ejemplo, el grupo con sobrepeso perdió en promedio 3,69 kilos frente al 1,96 en el grupo control. Luego, a nivel de la circunferencia abdominal, hubo una reducción de 6,79 centímetros en el grupo de sobrepeso que tomaba Metabolate frente a 1,85 en el grupo control. Y la grasa corporal, el grupo de sobrepeso que consumió el extracto, perdió un 1,33% de grasa corporal, ¿vale? Sobre, obviamente, no, sobre la grasa, obviamente, que hay en el cuerpo, una cifra significativamente mayor que el 0,66% que perdió el grupo control. Y a nivel de signos vitales, a nivel de frecuencia cardíaca, se observó una disminución significativa de la frecuencia cardíaca en aproximadamente 8 latidos por minuto menos. En la presión arterial, la caída fue de 20 milímetros de mercurio frente a 5,3 en el grupo control. A nivel celular, se vio que se demostró la capacidad de reducir la acumulación, perdón, de triglicéridos en adipocitos hipertrofiados. Y luego también se confirmó, tras ese análisis que comentábamos anterior, a nivel del modelo celular, se demostró que este extracto activa la proteína quinasa de la AMP, que, como he comentado antes, favorece la quema de grasa e inhibe el almacenamiento. Así, el consumo de 500 miligramos durante 2 meses se ha visto que está relacionado con mejoras a nivel del peso corporal, grasa abdominal, frecuencia cardíaca, presión arterial, y puede ser utilizado como un suplemento que tiene un efecto considerable como coadyuvante en el manejo de sobrepeso y prevención de las comorbilidades metabólicas, y principalmente el rol que juega es también esta activación de la proteína quinasa, la AMP. De hecho, se ha visto también que el metabolate modula la microbiota intestinal. Esta es otra de las publicaciones, mejorando la producción de Bifidobacterium, de Blautia, Faecalibacterium, Akkermansia, como os he comentado antes. Esta es la publicación. Y justamente en esta publicación, a mí una de las cosas que me ha sorprendido cuando la leía es que en las gráficas, estas gráficas que os quería enseñar y que no me da tiempo a enseñaros, se veía como cuando se comparaba con el uso también de prebióticos, por ejemplo, con el uso de inulina. ¿Y qué se vio? Pues que justamente los prebióticos como la inulina
mejoraban incluso mucho, o sea, mejoraban todavía más, digamos, este patrón de microbiota intestinal. Es decir, que si tomáramos inulina, mejoraríamos la producción de este tipo de bacterias que son tan importantes para el metabolismo. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos que hay mucha gente que cuando toma inulina o toma mucha fibra prebiótica, se encuentra que tiene SIBO, que, digamos, si el objetivo es que esta fermentación sea saludable, es saludable cuando la fermentación ocurre en el colon, pero el problema es cuando esta fermentación ocurre en el intestino delgado y es cuando la fermentación ocurre en el intestino delgado que entonces es poco tolerada por los pacientes que tienen SIBO o tienen síndrome del intestino irritable o tienen pues, intolerancia a los FODMAPs. Entonces, las ventajas que tiene el Metabolate es que este extracto, este grupo de polifenoles procedentes del hibisco y de la verbena, se ha visto que mejoran la producción digamos, de estas bacterias, pero sin producir fermentación, algo pues que para este tipo de pacientes es positivo. Así como conclusión, el Metabolate mejora la salud metabólica, ayuda a controlar el peso, optimiza el metabolismo y apoya todo lo que es la microbiota intestinal. Entonces vemos que este Metabolate nos apoya en todo este tipo de salud metabólica. Y ya casi para finalizar, pero antes os daré un protocolo al final. El Safractif es otro de los principios activos que hemos añadido que gracias a su contenido en crocinas y en safranal se ha visto que aumenta los niveles de serotonina, mejorando el estado de ánimo y todos los trastornos estos compulsivos de querer comer, ¿no? Las crocinas, de hecho, por un lado se ha visto que inhiben la recaptación de la noradrenalina, de la dopamina, de la serotonina, lo que ayuda a mantener el nivel de esta serotonina en la sinapsis y se ha visto en concreto que el safranal incrementa los niveles de serotonina entre 8 y 9 veces. Claro, esto muchas veces el safranal o el azafrán se utiliza mucho para el control del estrés. Y justamente muchos de los estudios que hay del azafrán están relacionados con el estrés y con el sueño. Eh, y justamente cuando se hicieron estos estudios, no solamente se valoró que podía mejorar pues, los síntomas depresivos, la ansiedad, el problema del sueño, también se vio que mejoraba el apetito y que podía contribuir a la pérdida de peso. Si os fijáis aquí sí que porque yo digo, aquí en este caso sí que una imagen vale más que 1000 palabras porque son imágenes sencillas, donde se ve que el 80% de los que tomaron Safractif experimentó una mejoría en la calidad del sueño. También mejoró el 73% en mayor eficacia en quedarse dormido. También se vio que el sueño era reparador y de forma global se vio que permite mejorar de forma drástica la calidad de este sueño y todos sabemos que el patrón del sueño es muy importante en la regulación metabólica. También se ha visto, pues como decía, que mejoraba la ansiedad, la somatización y los síntomas de depresión, la concentración, el nerviosismo y en concreto, cuando hablamos del apetito, aquellos, fijaros en el color verde, que tomaron Safractif tuvieron menos apetito que el resto de pacientes.
y por lo tanto también se vio que el 40% de los sujetos perdieron más de 1 kilo frente a los que, o sea, ninguno de los sujetos que tomó azafrán aumentó de peso más de 0,3 kilos y en cambio los que el resto, digamos más del 40%, perdieron más de 1 kilo. Por lo tanto, el poder dormir, el poder descansar, el no tener ansiedad es otro de los factores clave importantes en la pérdida de peso. Y ya para finalizar, casi no os tengo que decir nada del cromo, del picolinato de cromo, pero sabemos que mejora la sensibilidad a la insulina, a controlar el apetito y los antojos, a la reducción de la grasa corporal, al manejo del metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. Y por lo tanto, podemos concluir que Active Silueta tiene un enfoque integrativo del manejo del control de peso al unir estos principios activos que ayudarán en la regulación del apetito, de la saciedad, de las hormonas que tienen que ver con la regulación metabólica, la longevidad, mejora la microbiota, que también mejorará la longevidad. Es decir, que es una mezcla, una sinergia que produce, digamos, muchos beneficios. Es curioso porque esto procede de un curso al que asistí online y me hizo mucha gracia porque justamente se hablaba de aquellos suplementos que naturalmente aumentan la secreción de GLP-1, como podéis ver en este titular. Esta presentación no es mía, y fijaros que surge el Metabolate, la red glucosa, que le hemos hablado antes, que está en nuestra fórmula de berberina, la proteína de suero de leche, la inulina, que hemos comentado, el papel de la fibra en la regulación de la microbiota y de los ácidos grasos de cadena corta, la arginina, la berberina, y fijaros cómo aumentan la secreción de GLP-1 cada uno de ellos. Vamos, que aquí, digamos, se concluye desde el ángulo de otro orador, de otro que dio una conferencia sobre este tipo de suplementos, donde se refleja pues, la importancia de todos estos ingredientes. Así, digamos, para concluir, sí, el Active Silueta lo podemos utilizar en un enfoque obviamente ideal asociado a una dieta de pérdida de peso, pero complementario podemos utilizar la berberina, podríamos utilizar el resveratrol, las personas que tienen el colesterol elevado y que no conseguimos, hemos visto que esto también ayuda a regular el colesterol, pero siempre hay momentos en donde creemos que podemos añadir a lo mejor algún otro suplemento. Y por eso he desarrollado un pequeño protocolo o sugerencia, porque cada paciente es único y cada situación es única y no podemos decir que dos pacientes son iguales y por eso a mí poco me gustan como mucho los protocolos, pero también podemos asociarlo a fibra. Si no hay SIBO, a pesar de que la fibra inteligente es un prebiótico que tiene, aunque tiene inulina, tiene poca inulina que de hecho tiene otros ingredientes y hoy no me dará tiempo, pero que sobre todo ayudan a regular el tránsito intestinal, a reducir el estreñimiento, tiene efecto también saciante y es una fibra prebiótica muy buena. Y luego tenemos el Pro Recovery, que es una proteína que la podemos también dar, por ejemplo, por la noche para, digamos, reducir la ingesta calórica, digamos, en el plan dietético. También me gusta pensar, o de alguna manera, antes de empezar cualquier dieta de pérdida de peso, me gusta pensar en que lo ideal sería empezar con un plan detox. Porque ¿qué pasa? Cuando alguien pierde peso, normalmente todas las toxinas, el plomo, el mercurio, los pesticidas, etcétera, que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, se acumulan en el tejido graso.
¿Qué pasa? Cuando empezamos a perder peso, empezamos a liberar también todas esas toxinas que estaban en el tejido graso y por lo tanto hay muchos pacientes que experimentan mialgias o algún proceso dermatológico y eso puede ser debido a esas toxinas que se liberan. Por eso a mí me gusta pensar idealmente que cuando una persona quiere empezar un programa de dieta de pérdida de peso, lo ideal sería empezar con un programa de detox, de limpieza y luego a continuación empezaríamos esa pérdida de peso. Entonces, idealmente pienso en empezar ese plan detox y de qué manera. Mes uno, fase de inicio, ¿vale? En la fase de inicio empezamos con el Active Detox tomando de forma suave. La primera semana solamente un Active Detox. Por ejemplo, en la cena o antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos a ir ayudando a nuestro organismo a eliminar las toxinas. La semana 2 tomamos 2 por la noche. De la semana 3 a la 12 podríamos hacer hasta 3 meses. Hasta 3 meses. No quiere decir que pase nada después si continuamos, sino simplemente que dependiendo de la posible toxicidad, de la posible exposición que haya tenido este individuo a una carga tóxica, pues elegiremos entre 3 semanas y 12 semanas. Y entonces la dosis óptima mantenida sería 3 cada noche. Luego tenemos la fase ya de esta fase de detox, pasamos a empezar la dieta de pérdida de peso. Entonces, si os fijáis, vamos a continuar donde el Active Silueta lo empezamos a dar a partir de la cuarta semana. Vemos que la semana 1, 0, la semana 2, 0, la semana 3, 0, porque estamos con el Active Detox. Y en la semana 4, entonces, empezamos con el Active Silueta 1, 1 y 1, pero estamos tomando 3 en la noche del Detox, ¿vale? Es decir, un Active Silueta en el desayuno, un Active Silueta en la comida y en la cena un Active Silueta y 3 Active Detox, ¿vale? O 3 cápsulas, ¿vale? Y entonces, obviamente, aquí es donde vamos a iniciar esa estrategia de pérdida de peso, donde hemos de intentar cenar menos y por eso propongo posteriormente lo de tomar el batido de proteína, cenar menos, intentar evitar, sobre todo, pan, pasta, arroz y todos los productos que tengan harinas o azúcares y sobre todo caminar más, ejercitar más el cuerpo, si la persona puede hacer ejercicio en el gimnasio o lo que sea que le haga moverse más. Y luego, a continuación, como hemos dicho, ya en la semana 5 o 8 donde ya estamos con el Active Silueta, entonces, teóricamente ya tenemos que empezar a notar los beneficios de esta estrategia, pero a mí me gustaría, digamos, a partir digamos, de estar iniciando este proceso, se puede complementar con Active Berberina, que podríamos tomar 2 en la mañana. Ya hemos dejado el Active Detox, ¿vale? O podemos, digamos, aquí cada situación es única y hay que mirar qué otros medicamentos están tomando, que no hayan interacciones, es decir, cada caso es un mundo donde podríamos complementar en esta etapa el silueta con la berberina, con el Pro Recovery en la cena para mejorar, digamos, la saciedad. Sabemos que la proteína también es saciante y al mismo tiempo intentaremos reducir, digamos, es como si hiciéramos un ayuno intermitente, pero en vez de ayunar tomamos un batido de proteína. Y si queremos un efecto mayor saciante,
lo que podemos añadir es a este batido de proteína una cucharadita de fibra inteligente que también aportará esa fibra prebiótica que también ayudará a modular ese ecosistema intestinal y al mismo tiempo también como la fibra inteligente tiene magnesio, también contribuirá a ir bien de vientre, a ir bien al baño y al efecto como tal saciante. Entonces, la fibra inteligente tomada con el Pro Recovery conseguimos un doble efecto, ¿vale? Bien, pues de alguna manera este plan plantea empezar por una dieta detox, eh, continuar con una dieta para mejorar la pérdida de peso, complementado con estos suplementos. Todo esto nos dará mayor energía porque estamos hablando de muchos antioxidantes con efectos pro longevidad, como os he comentado, y por lo tanto, pues un enfoque natural que ayudará, digamos, a mejorar, digamos, ese enfoque hacia un envejecimiento saludable. Bueno, ahora sí que toca el tema de las preguntas y esperar un momento que voy a ver si me habéis escrito. Un momento. Primero empezaremos con las preguntas escritas, ¿vale? A ver, chat. A ver, no mostrar de nuevo, aquí ahora. Vale, vale. Bueno, a ver. Vale. Vamos a ver, decirme un poco vuestras preguntas. ¿Sí? Ahora te oigo. ¿Me oyes tú? ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas noches. Sí, sí, sí. Sí, nocturno. Es Pro Recovery. Mira, os cuento lo que tiene esta proteína porque no os he contado nada, porque tampoco sé, digamos, lo que conoce Pro Recovery. No sé si ahora veis la pantalla. ¿La seguís viendo la pantalla con la presentación? ¿Ves el nombre del curso? Vale, a ver. Vale, Pro Recovery. Sí, sí, entras en la página web de Salen. O sea, ahora en pantalla, ¿qué es lo que estáis viendo? Vale, vale, no, ahora quería Perdona, perdona. Si no, 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 esta proteína no. Esta proteína es aislado de proteína de guisante con cacao rico en polifenoles, es decir, no es sabor a cacao. Y, te cuento, el sabor es cacao 100%, porque no lleva ningún, o sea, lleva aislado de proteína de guisante, cacao real, cacao, y naticol, colágeno, o sea, otro tipo de proteína, pero de colágeno, que es el naticol, que es un colágeno de peso molecular bajo de 2000 Daltons, que también tiene un porcentaje de tripéptidos. Entonces, normalmente es una cucharada, mira, voy a hacer una cosa, si tú me ves, ¿verdad? Visualmente, ahora te explico. Vale, pues si veis esta proteína, ¿vale? Lo que tiene es por dosis, o sea, por 40 gramos, porta bastante grandote, ¿eh? Aporta 40 gramos o sea, 40 gramos de polvo, aportan 23 gramos de proteína, 5 gramos de colágeno y 3,2 de aminoácidos de cadena ramificada. No, sustituyo la cena. Claro, sí, sí. Lo ideal es sustituir la cena porque obviamente, claro, claro, es una manera de saciar y al mismo tiempo de intentar disminuir en la cena, que siempre que pensamos en hacer ayuno intermitente, por ejemplo, lo ideal es eliminar la cena. Pero a mucha gente le cuesta mucho eliminar la cena, no comer nada para cenar.
vale, vale. Y a esto se le puede añadir, si el paciente no tiene SIBO, ¿vale? Se le puede añadir la fibra. Exacto, es que se llama fibra inteligente, porque esta fibra la desarrollamos con la doctora, que igual la conocéis, pero a ver, que le doy la vuelta y no veo, con la doctora Irina Matveikova, no sé si la conocéis, la doctora Irina Matveikova, que ha escrito mucho sobre el intestino inteligente y todo esto, y, y justamente de, sí, no, mezclado, mezclado, porque de esta manera también el tema es que como lleva harina de semilla de chía, lleva harina de semilla de lino, lleva, ¿cómo se llama esto? O el, ¿cómo se llama? El liquen de Islandia, lleva liquen de Islandia, lleva también algo de inulina. Sí, de hecho, dice, lo ideal es empezar con media cucharadita. Normalmente hay un dosificador dentro. Es empezar con media cucharadita y luego, si se tolera bien, a hacer una cucharada. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace la fibra es que se hincha, ya lo sabéis, ¿no? Como la semilla de chía se hincha. Lo que pasa es que aquí en vez de ser semilla como tal, es harina de semilla. Entonces lo que hace es que el batido sea como más espeso. Eso contribuye a la saciedad y como habéis visto antes, además de que ya habíamos visto pues, que el vino grape y el metabolate mejoraban los ácidos grasos de cadena corta y todo eso favorecía la producción de Akkermansia, justamente la inulina se veía que mejoraba todavía más. Y entonces dices, sí, pero por otro lado hay gente que me dice que la inulina no, porque produce fermentación. Obviamente aquí la inulina no es que sea una dosis alta, por eso digo de empezar con menos dosis, pero ideal sería hacer una dieta alta en fibra, aunque no todo el mundo puede, ¿vale? Bueno, más preguntas. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo como tengo dos pantallas, para mí es más difícil. Dos pantallas en una. Lo que vengo a decir es que tengo dos pantallas en una. Bueno, haremos una cosa. Mi correo electrónico, gloriasabater, arroba ymail.com, ¿vale? Y, no Gmail. gloriasabater, arroba ymail.com. Y mi teléfono, que me podéis escribir por WhatsApp, es el 649-89-8341. Y si no, se lo preguntáis a Pablo, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Veo que hay muchos asistentes, pero, pero no puedo hablar con todos vosotros porque de alguna manera está impedido. Dime, sí. Ah, vale, veo, ahora veo. Pone que el anfitrión tal, tal, si te veo inhabilitado, vale, 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 espera, que ahora veo yo las preguntas. ¿Podrían tomar berberina pacientes con diabetes de tipo 2 con medicación, pero no se ve mucha efectividad? Sí, se ha visto justamente en ese estudio, en ese metaanálisis que os he comentado antes, se ha visto cómo pacientes que estaban tomando metformina, se ha visto complementario que podían tomar berberina, pero revisar mejor la publicación. ¿Perdona? Perdona, no, que ahora estoy contestando a las preguntas que he visto que están escritas, ¿vale? Hola, ¿podéis silenciar un momentito? Vale. Vale, vinagre de manzana, lo he comentado, lo del vinagre de manzana. Los pacientes con Ozempic pueden disminuir la dosis suplementándose con berberina. Hay estudios sobre ello.
Te buscaré concretamente los estudios. No sé si... a ver, esto es Monse Rivero, vale, ahora veo. Y además Monse me ha preguntado. Exacto. Monse, vale, sí. Vale, ahora te veo, Monse. Bueno, voy a pasaros... espera, déjame que mire todas las preguntas a ver si hay alguna más rápida y contesto también a Monse. A ver, vale, aquí, gracias. Un momento, que leo en voz alta y hay interferencias de voz. Vale, gracias por la formación, felicidades, muy interesante el programa. Vale, hola, vale, vale. Es interesante, aquí veo otra rápida de contestar. Es interesante tomar Pro Recovery después de hacer deporte. Pues sí, se puede tomar perfectamente después de hacer deporte. ¿Qué cantidad? Pues la dosis que he comentado antes. Vale, alguien que me pregunta si puedo repetir el teléfono, 649-898341. Y ahora voy a preguntar, ahora voy a la pregunta de Monse, ¿vale? Eh, en la pregunta de Monse, esperar un momento, ¿vale? Voy a utilizar, que supongo que vosotros ya lo conocéis, ¿vale? Espera un momento. Ay, un momento. Jolín, qué rollo con... Ahora no consigo, espera, ahora, un momento, ¿eh? Estoy intentando... ah, el Open Evidence. Conocéis, supongo, el Open Evidence, ¿no? Que es esta herramienta de inteligencia artificial sobre evidencia científica. Yo lo utilizo precisamente para, para verificar si hay publicaciones de alto impacto sobre cosas que me interesan, ¿no? Entonces, justamente prefiero responder con evidencia científica y aquí me dice, los pacientes de Ozempic pueden disminuir la dosis suplementándose con berberina. Esto es lo que preguntaba Monse. Y el Open Evidence contesta que no existen estudios clínicos, es decir, una cosa es que funcione y otra cosa es que no funcione, pero el problema es que como no hay estudios clínicos que con evidencia en literatura médica que hayan utilizado el Ozempic y que puedan reducir la dosis suplementándose con berberina, no se puede decir si funciona o no funciona, ¿vale? Dicen que la reducción de dosis de semaglutida solo está recomendada en casos de riesgo de hipoglucemia cuando se utiliza en combinación con insulina o sulfonilureas, según la información de la FDA, pero no existe ninguna recomendación oficial, ese es el problema, ni evidencia que permita reducir la dosis por el uso concomitante de o el uso no, por el uso concomitante de berberina. Por lo tanto, el problema en este caso es que no hay evidencia científica, ni, obviamente, si no hay evidencia, no hay protocolos. Otra cosa es si tiene sentido, ¿vale? Pero para que pudiera ser, digamos, sí, puede ser que tenga sentido. De la misma manera, déjame que le haga la otra pregunta interesante, que sería, ¿de qué manera se puede pasar de un tratamiento con Ozempic a una dieta saludable? ¿Cuál es la transición, no? Que sería un poco, ¿vale? No sé si los que estáis utilizáis esta herramienta, pero a mí me encanta más que nada porque te da las publicaciones que hay sobre el tema.
y está pensando ahora. Vale. Eh, la transición de un tratamiento con Ozempic a una dieta saludable debe considerar que tanto la obesidad como la diabetes de tipo 2 son enfermedades crónicas y recurrentes. La evidencia muestra que la suspensión, perdón, de agonistas de GLP-1 como la semaglutida conlleva un alto riesgo de recuperación ponderal y reversión de los efectos de los beneficios cardiometabólicos, incluso si se mantiene una intervención de estilo de vida intensiva. Por lo tanto, la decisión de discontinuar debe ser individualizada, considerando tolerancia, preferencia del paciente y circunstancias clínicas como efectos adversos o falta de respuesta. Los ensayos clínicos que se han publicado en el New England Journal of Medicine y en el JAMA en el 2021 han demostrado que tras la suspensión de semaglutida los pacientes recuperan entre la mitad y dos tercios del peso perdido en el año siguiente. Iba a decir, vaya M, a pesar de mantener una dieta hipocalórica y actividad física. Y no existe un protocolo, cosa que es una pena, estandarizado para la reducción gradual de dosis, aunque puede considerarse en casos de intolerancia o para minimizar los efectos adversos. En la práctica clínica, la reducción escalonada o la suspensión directa son opciones válidas según tolerancia y preferencia. Claro, desde mi punto de vista, claro, es fundamental realizar un monitoreo estrecho del peso, control glucémico y síntomas durante y después de la transición, evaluando la calidad y la cantidad de la dieta, actividad física, salud mental y función muscular, especialmente en adultos mayores. Tras la discontinuación de semaglutida, las estrategias recomendadas para el mantenimiento de peso y control metabólico incluyen adoptar una dieta hipocalórica basada en alimentos mínimamente procesados y densos en nutrientes. Aumentar la actividad física en más de 150 minutos por semana. Y implementar un automonitoreo regular de peso, ingesta y actividad. Y proporcionar apoyo conductual, idealmente con intervención de un dietista. Claro, yo realmente, aquí te dicen, pues a actuar con la dieta mediterránea tipo DASH, baja en carbohidratos, obviamente todo lo que haríamos desde un enfoque integrativo, eh, de- enfocado a alimentación saludable, y yo desde mi punto de vista, aquí sí que se podrían introducir tanto la berberina como el Active Silueta, simplemente porque apoya de alguna manera todos estos mecanismos que hemos estado hablando, mejora la microbiota, mejora la secreción de GLP-1. En mi opinión, sería una estrategia adecuada, sobre todo manejando, pues obviamente, la dieta, el estilo de vida, el ejercicio y todo lo que aquí se recomienda. Bueno, y aquí en el Open Evidence, como os digo, salen todas las publicaciones relacionadas a la información que me ha dado, tanto del Journal of American Medical Association del 2025, etcétera. ¿Vale? Bueno, yo creo que para hoy no está mal. Si queréis escribirme posteriormente por WhatsApp o mandarme algún mail, os puedo enviar más información. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y, y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Vale? Hasta luego. Gracias. Hasta